Semiología respiratoria, patología pleural. Dentro de lo que es patología de la pleura, vamos a ver pleuritis seca, derrame pleural y neumotórax. Y también vamos a hablar un poquito de lo que es atelectasia, que es el colapso alveolar, que no es una patología pleural, pero a veces es secundaria a alguna patología pleural como el derrame o el neumotórax. Ustedes saben que la pleura tiene dos hojas, la pleura visceral y la pleura parietal. Estas dos hojas están separadas por un espacio virtual donde hay una mínima cantidad de líquido pleural que evita que friccionen o rocen estas pleuras y que puedan desplazarse una hoja por encima de la otra sin generar problema. Ahora bien, la pleuritis seca es cuando se inflama la hoja visceral de la pleura. Esta inflamación de la pleura es lo que conocemos como pleuritis seca. Bien, no vamos a tener acumulación de líquido, por eso le llaman pleuritis seca. Es decir, la cantidad de líquido que vamos a tener es la misma que tenemos siempre entre las hojas de la pleura, pero se inflama secundariamente a cuadros virales. Por ejemplo, gripes que no curan. Esto puede desarrollar una pleuritis seca o cualquier otro cuadro viral, ya sea pulmonar o de mediastino, que afecte a la pleura. En la clínica vamos a ver un paciente que tiene el típico dolor pleurítico, que nosotros le decimos dolor tipo puntada de costado o dolor en puntada de costado. Y puede tener algunas líneas de fiebre, una febrícula mínimas. Y a la auscultación lo que vamos a escuchar es el frote pleural debido a la irritación de la pleura. Cuando hablábamos de ruidos en el video anterior, hablamos del frote pleural, justamente. Decíamos que era como si uno tomara dos trozos de caucho y los frotara uno contra otro, y ese es el ruido que produce. Cuando hablamos de derrame pleural, ya hablamos de una acumulación anormal entre las dos hojas de la pleura. Es decir, vamos a tener más de 50 mililitros aproximadamente. Por supuesto que hay derrames que son muy pequeños y que solamente vamos a ver que están ocupados los senos costofrénicos. Acá en la radiografía vemos qué es un seno costofrénico. Ustedes van a ver acá el diafragma y la parrilla costal. Este piquito que se hace aquí abajo se llama seno costofrénico. Cuando los senos costofrénicos están borrados es porque hay un derrame pleural. Cuando el derrame pleural ya es muy importante, lo que vemos es esta imagen radioopaca, ¿sí?, con una línea de concavidad superior. Entonces, ocupación de senos costofrénicos para los derrames pequeños, lo que podemos hacer es una ecografía de la pleura para detectar cuántos mililitros hay, si son 100 mililitros, cuántos mililitros de líquido hay acumulados. En la radiografía que veíamos anteriormente, lo que veíamos era la imagen radioopaca con línea de concavidad superior. Esa línea se llama línea de Damoiseau-Ellis y vemos esto en los derrames grandes. Luego tenemos que establecer si el derrame es un exudado o un trasudado. Eso lo hacemos con los criterios de Light. Si es un derrame tumoral o hemorrágico, los tumores por lo general vamos a encontrar células neoplásicas y sangre en el derrame. O si es un empiema es un derrame pleural que está infectado con gérmenes. Vamos a encontrar piocitos y gérmenes. Además, el derrame pleural normal tiene lo que se llama signo de la matidez desplazable. Como es un líquido, si yo al paciente lo acuesto, lo siento, lo giro, lo doy vuelta, ese signo de matidez, la matidez es donde está el líquido, va a ser desplazable, se va a desplazar para donde vaya el líquido. A menos que el derrame ya se haya tabicado. A veces los derrames se tabican y quedan como atrapados en celdas, entonces ahí se pierde el signo de la matidez desplazable. El derrame pleural es el único síndrome respiratorio que tiene columna mate.
a la percusión, uno percute y la columna en la zona del derrame es mate. La columna normal es sonora, pero en el derrame pleural la columna es mate. También puede tener el dolor en puntada de costado o dolor pleurítico, y por encima de la línea del derrame podemos oír un soplo pleurítico en E. Es un soplo expiratorio. Los pacientes pueden llegar a tener egofonía, que es esa voz temblorosa como voz de cabra, y pueden tener trepopnea o decúbito preferencial. Es decir, esta es una disnea que aparece cuando uno tiene derrame. Al principio el paciente no quiere acostarse del lado del derrame porque le duele mucho. Entonces se acuesta del otro lado, donde tiene el pulmón sano sin derrame. Pero con el correr de las horas, el paciente va a preferir acostarse del lado del derrame para permitir que el pulmón sano se expanda y pueda ventilar bien. Así que estas son algunas particularidades semiológicas que tiene el derrame pleural. Recuerden, signo de la matidez desplazable, columna mate, dolor pleurítico, soplo pleurítico en E, egofonía y trepopnea. Estos son los criterios de Light para diferenciar si un derrame es un trasudado o un exudado. ¿Para qué queremos diferenciar esto? Por lo general, los exudados suelen responder a patología infecciosa, por lo general a una neumonía, por ejemplo. O bien puede ser un exudado hemorrágico o tipo tumoral, o puede ser algo grave, un empiema, por ejemplo. Los trasudados, por lo general, tienen que ver con una alteración en el equilibrio de las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas del plasma. Entonces, cuando hay mayor presión hidrostática en la pleura visceral y disminuye la presión oncótica del plasma, que ejercen las proteínas plasmáticas, entonces hay líquido que se extravasa y provoca este trasudado. Y esto lo vamos a ver en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Es muy importante la insuficiencia cardíaca. Hay muchas causas de trasudados, pero bueno, lo importante es que sepan distinguir si es un problema cardíaco, si es un problema pulmonar, si es otro tipo de problemas. Los trasudados también pueden ser por alguna pérdida importante de proteínas, ya sea renal o por alguna enteropatía perdedora de proteínas. Muy bien, ¿cómo son estos líquidos? En general, el trasudado es un líquido claro. El exudado es turbio. Luego hay una serie de parámetros que son importantes para determinar si es trasudado o exudado. Entonces, trasudado es un líquido claro, tiene reacción de Ribalta negativo, las proteínas son menores a 3 gramos por decilitro, la LDH es menor a 200, 200 es el valor de corte normal de la LDH, la relación albúmina líquido-albúmina en plasma es menor a 0,5 y la relación LDH en líquido-LDH en plasma es menor a 0,6. Esto es muy importante. La glucosa es mayor a 60 miligramos por ciento y tenemos pocos leucocitos y pocos hematíes. El exudado es un líquido turbio, reacción de Ribalta positivo, tiene proteínas mayor a 3, LDH mayor a 200, relación albúmina líquido-albúmina en plasma mayor a 0,5, relación LDH en líquido LDH en plasma mayor a 0,6, baja glucosa, tiene menos de 60 miligramos y tiene muchos leucocitos. Lo importante en el exudado es descartar si hay un empiema. Esto puede ser por alguna enfermedad de la propia pleura o por obstrucción del drenaje linfático normal de la pleura. De todos modos, recuerden, como causas más importantes de trasudados, la insuficiencia cardíaca y algunas enfermedades que pierdan mucha proteína, y como causas importantes del exudado, todo lo que tenga que ver con causas infecciosas. Bien, ¿cómo sabemos si es un exudado o trasudado? Hacemos lo que se llama una punción pleural. El nombre correcto es toracocentesis.
Se hace una radiografía de tórax para ver exactamente dónde está el derrame, se hace un coagulograma para evitar hemorragias después de punzar al paciente, se da una ampolla de atropina, porque a veces cuando punzamos al paciente puede hacer un síncope vasovagal, se da anestesia, ustedes ven aquí la anestesia, cómo se da, siempre por arriba de la costilla, del borde superior de la costilla, porque por debajo pasa el paquete nervioso y los vasos. Entonces vamos a punzar, vamos a dar anestesia y vamos a punzar por encima de la costilla. Vamos a dar también, vamos a sacar líquido y vamos a ponerlo en 3 tubos de ensayo. Y también hay que sacar sangre para dosar LDH y albúmina, justamente para hacer esas relaciones de LDH en líquido y LDH en sangre, y albúmina en líquido y albúmina en sangre, que habíamos visto cuando vimos los criterios de Light recién. Estas punciones son punciones diagnósticas y también punciones terapéuticas, porque si hay mucho líquido podemos extraerlo y aliviar al paciente. De todos modos, recuerden que si son derrames pleurales pequeños, por lo general no se punzan, no se hace la punción pleural, sobre todo si son derrames secundarios a neumonías, porque yo le doy antibióticos al paciente para tratar la neumonía y el derrame se resuelve solo en pocos días. En el caso de los tubos de ensayo por 3, uno lo mandamos a hacer el análisis físico-químico, el otro a microbiología, en el caso de que haya que identificar gérmenes, y el otro a anatomía patológica para ver si tiene células tumorales. Hay 2 tumores de pleura, hay muchos tumores de pleura, pero bueno, hay 2 que vale la pena mencionar. Uno es el mesotelioma, que es un tumor maligno muy agresivo, que está vinculado a los asbestos, a la asbestosis, toda la gente que trabaja con amianto. Y el otro es el tumor fibroso de pleura, que ese es un tumor benigno que se puede resecar tranquilamente. Bueno, con respecto al empiema. El empiema dijimos que era un líquido de derrame pleural que está infectado con gérmenes, con piocitos. Al principio se parece al exudado, pero es turbio. Después, cuando ya ha evolucionado y el paciente está muy grave, el líquido se pone verdoso, se torna verdoso y es francamente purulento. Va a tener glucosa muy baja y un pH menor de 7,15. Va a tener gérmenes activos en el líquido que llegan por contigüidad, es decir, por ejemplo, por el pulmón, por contigüidad, o por la vía hematógena o por otros focos infecciosos y llegan al pulmón y de allí pasan a la pleura. Por lo general suele estar obstruido el drenaje linfático, por eso se acumulan todos estos gérmenes en el líquido. Etapas de evolución: primero vamos a tener un derrame pleural libre, es decir, con signo de la matidez desplazable, que está lleno de gérmenes, y luego el cuerpo reacciona tratando de encapsular estos gérmenes o este líquido infectado y se hace una fibrosis y queda el derrame tabicado. Ahí se pierde el signo de la matidez desplazable. Neumotórax es otra patología de la pleura. Aquí no tenemos líquido entre las 2 hojas de la pleura, sino que tenemos aire. Ustedes van a ver en la primera radiografía, del lado izquierdo ven toda la trama pulmonar, toda la trama vascular, ¿sí?, del pulmón. Y del lado derecho, esta línea que apenas se distingue, hasta aquí nada más, con esta trama vascular, ese es el pulmón que está colapsado. Todo lo demás, que se ve un poco más oscuro, es aire. No sé si alcanzan a ver la línea que define el pulmón. El pulmón derecho está más colapsado, el pulmón izquierdo está bien y aquí tenemos el neumotórax. Este, por supuesto, es un neumotórax enorme, espontáneo, muy grande, que ha desplazado de la línea media hacia la derecha todas las estructuras. En general, los neumotórax se ven radiolúcidos. Ustedes recuerden que el aire en las radiografías se ve negro.
Bien, vamos a hablar un poquito de neumotórax entonces. Es la entrada de aire en la cavidad pleural y que produce cierto grado de colapso pulmonar. Puede ser poco, mucho, es decir, eso por lo general se mide en porcentajes o se mide en líneas que se trazan anatómicamente. Por la aparición brusca del neumotórax lo que produce es una disnea súbita y tos seca. Recuerden que es el único que tiene hipersonoridad y timpanismo debido a la gran cantidad de aire que hay, y auscultándolo hay o soplo anfórico, que es como soplar dentro de una botella, o silencio auscultatorio. En este caso, en esta radiografía, ustedes ven acá todo el neumotórax que se ha formado y el pulmón ha quedado totalmente colapsado y me empuja contralateralmente la tráquea y todas las estructuras del mediastino, incluyendo el corazón. ¿Qué tipos podemos tener? Espontáneos, por lo general se da en pacientes, por lo general en varones, jóvenes, delgados, fumadores. Las personas fumadoras hacen enfisema, hacen muchas bullas, mucho atrapamiento de aire. Estas bullas, que son como globos de aire, tienden a romperse espontáneamente y causar un neumotórax espontáneo. Es muy frecuente de ver en pacientes fumadores. Luego puede ser traumático, si ha tenido un accidente automovilístico o cualquier tipo de accidente, o una caída y tiene ruptura de costillas que le perforan el pulmón, o bien por herida de arma, puede ser arma blanca o arma de fuego, se rompe traumáticamente la pleura y allí entra aire. Otra causa es por barotrauma. Si un paciente está en asistencia respiratoria mecánica, puede ser que tenga un aumento de presiones en el respirador y esto causa un barotrauma, que es justamente el trauma de la ruptura de pleura por aumento de presiones del respirador mecánico. Y también tenemos el iatrogénico. Cuando hacemos maniobras como lo que es la punción pleural o se puede hacer a veces una punción hepática, puede ser que uno punce sin querer la pleura y cause un neumotórax. En algunos casos nosotros tenemos unos neumotórax que se llaman neumotórax a tensión, que son muy importantes y muy graves, porque allí en el neumotórax a tensión o el neumotórax también hipertensivo, también se lo llama, lo que ocurre es que el aire entra pero no sale, no puede salir, entonces entra aire y en pocos ciclos ventilatorios se genera una gran presión y una gran cantidad de aire dentro de la pleura que colapsa todas las estructuras del mediastino y esto puede provocar la muerte rápidamente del paciente. En estos casos lo que hay que hacer es causar un neumotórax iatrogénico desde el exterior para permitir que el aire salga. Entonces, lo que sí hacemos es una punción, por lo general se pone un Avocat y se hace un efecto de entrada y salida o de válvula para permitir que salga el aire que estaba allí atrapado y que no podía salir. Bueno, por último vamos a ver lo que es atelectasia. Atelectasia es el colapso alveolar. Esto no tiene que ver con la pleura, tiene que ver con los alvéolos. Pero hay causas compresivas como pueden ser el neumotórax o el derrame pleural o cualquier cosa que se acumule en las hojas de la pleura o tumores de la pleura que comprimen y colapsan los alvéolos. Por lo general, las causas pueden ser obstructivas, compresivas y hay otras causas. Por ejemplo, de las obstructivas tenemos la obstrucción de un bronquio, ya sea por coágulo, por cuerpo extraño, por tumores, por gran producción de moco, o bien por infecciones. Aquí se causan infecciones, por lo general lo vamos a ver en la atelectasia del lóbulo medio, que suele ser por tuberculosis y micobacterias. Pero aquí lo que se causa es un colapso de los alvéolos. Las compresivas habíamos nombrado neumotórax, derrame pleural, otros líquidos que se pueden acumular en el tórax, hemotórax, quilotórax, tumores como el mesotelioma, el tumor fibroso de pleura,
cualquier cosa que pueda acumularse en las dos hojas de la pleura y empujen o compriman los alvéolos. Y otras causas tenemos en el tromboembolismo de pulmón las atelectasias laminares y tenemos el síndrome de distrés respiratorio tanto del adulto como del recién nacido, que por pérdida de surfactante se colapsan los alvéolos. Recuerden que el surfactante es esa sustancia tensioactiva que parece un detergente, que es la que mantiene abiertos los alvéolos. En la enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, el surfactante no se produce bien y por ese déficit de surfactante se colapsan los alvéolos. En el distrés respiratorio del adulto, también empieza a haber un déficit de surfactante y colapsan los alvéolos. Otra de las enfermedades que pueden borrar el surfactante es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, porque el reflujo ácido que viene del estómago y sube por el esófago pasa a la tráquea y termina borrando ese surfactante que mantiene abiertos los alvéolos. ¿Cómo es la clínica o la semiología, mejor dicho, de la atelectasia? La clínica, el paciente va a venir con falta de aire, con disnea, sintiéndose realmente mal. Y en la semiología vamos a ver matidez en el foco que está atelectasiado. Allí ustedes ven en el dibujo A y en la imagen radiográfica B ese foco de consolidación que se ve, eso es una atelectasia. Este signo se llama signo de S de Golden, que es como una S itálica invertida. Se llama S de Golden. Es la atelectasia del lóbulo superior. Y también ustedes van a ver que la tráquea va a estar desplazada hacia el mismo lado donde está atelectasiado. El derrame pleural y el neumotórax empujan la tráquea contralateralmente, pero la atelectasia, cuando colapsa todo, arrastra la tráquea homolateralmente, hacia el mismo lado. A la auscultación lo que vamos a tener es un silencio auscultatorio. Los alvéolos están colapsados y yo no voy a escuchar ningún sonido. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.